además de ser educativo, muchas veces está el problema de que queda solamente en el aula y no se lleva al ámbito de la familia, donde realmente se tiene que analizar, discutir y ver de qué manera se puede hacer para consumir menos, para tirar menos residuos y para hacer, sobre todo, colaborar con el medio ambiente, que es lo que nos falta. Porque la provincia de Tucumán está llena de leyes, hay leyes para todo tipo de ambiente, para todo tipo de recursos, para todo tipo de contaminación. Sin embargo, las leyes no se las puede hacer cumplir solamente porque sean leyes. Si la gente no colabora, es bastante más difícil. O sea que todo depende de la actitud de cada uno. Siempre me incluyo porque a veces yo hago cosas que no debería hacer con respecto a algún recurso, pero bueno, ya es como toda una historia sobre eso. Claro, es que en realidad hay que tratar de cambiarla, ¿no? Y de llevarla a todos los niveles, Sí. porque todos somos responsables de la situación actual que hay, desde el ciudadano más simple hasta el productor agropecuario, el vecino, todos juntos, digamos. claro, a todos los niveles, como dice Martí, a todas las escalas. Desde hechos muy sencillos, que es muy común en Tucumán, por ejemplo, en lugar de juntar las hojas que están desparramadas en mi vereda, ponerlas en una bolsa, no, ¿qué hace la gente? Le prende fuego. Y si vive debajo de un árbol, mejor. Entonces, es una costumbre muy común. El problema es cuando las hojas hacen una enorme montaña de residuos y donde la gente ve basura, tira basura. Entonces, ese es el motivo, por ejemplo, que cómo se transfiere eso en una ciudad. En la ciudad de Sierbabuena es típico encontrar un basural en cada esquina. Porque la gente, como decíamos antes de comenzar la entrevista, transfiere el problema al vecino. Yo tengo basura, se la tiro a la esquina, total que se arregle el vecino. Es un problema educativo. Entonces, la consecuencia es que en cada esquina tenemos un basural. Y la gente está buscando esquinas donde tirar basura. O sea que es un efecto multiplicador. Y como es que dicen, además el ejemplo cumple. Entonces, es cierto, tenemos marcos legales, pero no podemos aplicar un marco legal a la inconsciencia o a la desconsideración de un vecino que en lugar de procesar su propia basura, se le transfiere el problema al vecino y le prende fuego incluso debajo de los árboles. O sea, es un problema educativo sobre todo. Sí, también es un problema a nivel de las gestiones municipales de cada lugar, ¿no? Porque en realidad si nosotros nos ponemos a pensar, las hojas de los árboles, como decía José Luis, terminan siendo un recurso que puede tener un valor económico. Hoy no lo tiene porque hay una falta de gestión en cómo hacer, cómo disponer ese recurso. Pero existen otros municipios, por ejemplo, que tienen trituradoras de residuos orgánicos, de hojas, de palos, de ramas, de restos, de poda de los jardines, y con eso generan compost, tierra negra, que después es vendido a los mismos jardines. O sea que existe una manera de ingresarlo al sistema económico, pero como todo cuesta un cierto dinero y por ahí no se va a ver el efecto en el corto plazo, la dirigencia política no suele incorporar estos temas en sus plataformas, ¿no? Entonces, a la larga está siendo evaluada como una pérdida o como un gasto económico, cuando en realidad debería ser visto como una inversión a futuro para todos, y nosotros como ciudadanos debemos presionar para que eso sea incorporado. Porque pasa siempre, yo podo las plantas de mi casa y no sé dónde tirarlas, no hay dónde disponer de esos residuos. Debería haber lugares específicos, camiones recolectores y lugares donde se procese toda esa basura y que no termine en el río o en el carrito que cruza y uno le da plata para que se lo lleve y lo tire en el baldío del vecino o como sea. Entonces es un problema cultural y educativo, donde los futuros profesores o estudiantes de ciencias naturales tienen una fuerte compromiso y un fuerte desafío hacia el futuro para ver cómo se resuelve. ¿Podemos frenar el cambio climático? El cambio climático ya está en movimiento, porque lo que nosotros estamos viendo de resultados, sobre todo si lo vamos a comparar y a tratar de visualizar con respecto al ambiente, a la atmósfera, nosotros estamos teniendo en estos momentos resultados del cambio en el ambiente de hace 30, 40 años atrás. O mucho más, porque es la acumulación del dióxido de carbono en la atmósfera. O sea que en estos momentos nosotros estamos viendo lo que han provocado, ¿no es cierto?, las liberaciones de dióxido de carbono de hace alrededor de 40 o 50 años. Ahora, también hay un problema de que uno no puede cuidar lo que no conoce. Entonces no nos olvidemos que cuando somos docentes y le damos la clase a los alumnos de lo que significa la importancia del agua, sobre todo,
El agua es el principal recurso y el principal fuente de vida. Sin agua no hay ningún ser vivo en el planeta. Recordar que el agua, el 75% del planeta está conformado por agua, ¿no es cierto? Pero ese 75%, de ese 75%, más del 90% de esa agua corresponde a los océanos. O sea que es agua de la cual nosotros no la podemos utilizar. Tenemos menos de un 10% de ese 75% que es para uso humano. Entonces, aparte de eso, ustedes vean entonces, si lo usamos como cloaca, un río, para las industrias, para los desechos, es un costo muy grande sobre la vida que se vuelve sobre nosotros, se vuelve sobre el ser humano, porque ningún ser humano puede vivir sin agua. Entonces ahora el cambio climático nos está afectando también en la disponibilidad de agua como recurso para el uso, ¿no es cierto?, del ser humano, es vital. Y estamos teniendo ahora todos, en este momento, en Tucumán sobre todo, esa problemática de que hay zonas con agua y zonas que están sin agua. Y las zonas con agua, nosotros, el hecho de que abramos un caño y veamos que corre agua es suficiente para nosotros, ¿no? Y el uso es absolutamente, tiene que ser mucho más controlado. O sea, tenemos que tomar conciencia de lo que significa un caño abierto, ¿no? Eso es sobre todo. Y esa conciencia tiene que ser llevada desde las autoridades hacia el control en la calidad y no tomarlo como una cloaca, un río, ¿no? Si ustedes van, si ustedes van, hacen una visita en distintas afluentes del río Salí, ustedes se van a dar cuenta de que cada uno de esos están liberando en determinados momentos de épocas del año determinados contaminantes de determinadas industrias que están saliendo, que están actuando en este momento. Ustedes se van a dar cuenta, nosotros para eso también hay investigadores acá en el Lillo y todo eso que se trabajan con bioindicadores de agua, que lo que hacen es buscar tanto flora indicadora de la calidad del agua como una fauna, una microfauna indicadora de la calidad de agua. Entonces uno puede ver, pero específicamente, que hay determinada fauna, determinadas larvas, de determinados dípteros que son moscas, que justamente nos están indicando que esa agua proviene de, por ejemplo, frigoríficos. No. Entonces uno se puede dar cuenta que hay bioindicadores con los cuales se trabaja mucho hoy en día, que nos están diciendo esa agua de qué industria está proviniendo la contaminación y la pérdida del recurso para el uso humano. Sí, yo quería agregar respecto a la pregunta de ella, que ella preguntaba cómo podemos parar, cómo podemos detener. Esto es una opinión personal, muy mía. Yo he navegado, he estado por otras partes del planeta y he visto en el término de pocos años, hablemos de 20 años, yo hace 20 años estoy viajando en Antártida, y he visto cambios que me enseñaron cuando yo era estudiante, que ese tipo de cambios los teníamos que ver en el transcurso de 200 o 300 años. Y yo lo he visto en 20 años. He visto desaparecer glaciares completos. He visto desaparecer permafrost que tienen miles de años, y lo vi en el término de 10 o 15 años. Entonces, ella preguntaba si se puede detener el cambio climático. La respuesta es muy compleja. En mi opinión, no. Podemos tener una actitud más amigable con el ambiente, como dice ella, y como decía Martín, tenemos que tener un cambio en la conciencia. Pero me parece que lo que tenemos que hacer ahora es adaptarnos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando de una pequeña porción terrestre que nosotros podemos manejar y manipular. Estamos hablando de un cambio a nivel planetario. Y que no es de ahora, tiene muchos años. Lo descubrimos ahora o estamos viendo las consecuencias ahora. Pero es un proceso, la maquinaria se puso en movimiento hace muchos años. Recién ahora lo estamos sintiendo y estamos tomando conciencia de a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Entonces me parece que la respuesta es adaptarnos a lo que se viene. Sí, como un último mensaje quizás, nosotros tenemos que ver como aliados a los árboles. O sea que todos los proyectos que tengan que ver con reforestación, restauración de sistemas que incluyan árboles, va a ser una manera de adaptarnos al cambio climático y a la falta de agua también, como asegurarnos que de alguna manera todos esos bosques nos van a sustentar y nos van a proveer de alimento y de agua por muchos años más. Entonces, hacernos amigos